Buenas tardes, mi nombre es Pedro Manuel Muñoz Morales, soy alumno de la UNED en el grado de Ingeniería Informática y estoy matriculado en la asignatura de Complejidad y Computabilidad de cuarto curso. En este mini vídeo docente modular vamos a resolver un ejercicio propuesto por el equipo docente, en concreto el 2.1.12 del curso 2017-2018. Aquí tenemos el enunciado en el que podemos apreciar el alfabeto de entrada, que está formado por las letras A, B y C, y una serie de restricciones para cumplir con este lenguaje. La pregunta es si este lenguaje es recursivo o no. Para ello vamos a definir algo de teoría antes de poder contestar la pregunta. Y en este caso vamos a definir lo que son los lenguajes recursivos y lo que son los lenguajes recursivamente enumerables no recursivos. La idea intuitiva de un lenguaje recursivo es que es un algoritmo. También otra cosa interesante que aclara bastante es que recursivo es igual que decidible. Lo digo porque, por ejemplo, para mí el concepto de decidible queda más claro, más cercano que recursivo, que es el que me recuerda a la llamada de funciones de forma recursiva. La primera condición que se debe cumplir un lenguaje para que sea recursivo es que si la cadena W pertenece al lenguaje, la máquina de Turing se para en un estado de aceptación. La máquina de Turing que es la que vamos a utilizar para catalogar el lenguaje. Un segundo requisito que debe cumplir el lenguaje recursivo es que si la cadena W no pertenece al lenguaje, la máquina de Turing también se para en un estado, pero esta vez el estado es de no aceptación. Lo importante de estas dos condiciones es que la máquina se para en cualquier caso, tanto si acepta como si no acepta la cadena de entrada. Luego también tenemos los lenguajes recursivamente enumerables no recursivos. Al igual que la anterior, pues puede aceptar la cadena W o no. Primero, si la cadena W pertenece al lenguaje, la máquina de Turing se para en estado de aceptación. Esto pasa igual que los lenguajes recursivos. Y en el segundo requisito que se debe cumplir para que la cadena de entrada pertenezca al tipo de lenguaje recursivamente enumerable y no recursivo, es que si no aceptamos la cadena W, la máquina de Turing no para en ningún estado, ni de aceptación ni de no aceptación. Simplemente se queda dando vueltas por la cinta de manera infinita. Bueno, aquí también tenemos la máquina de Turing, que es la que nos va a servir para comprobar si el lenguaje propuesto por el equipo docente es recursivo. Esta máquina es un dispositivo que lee símbolos de entrada escritos en una cinta y también escribe símbolos sobre esa cinta. Pueden ser los mismos de entrada o no, como en nuestro caso, que vamos a utilizar más símbolos que los de entrada. Y luego el cabezal se va moviendo de izquierda a derecha, dependiendo de lo que queramos. Bueno, la apariencia parece bastante simple, pero tiene una capacidad muy potente, y es que es capaz de realizar cualquier algoritmo que se nos ocurra con una computadora. Aquí vemos un caso práctico, por ejemplo, de lo que vamos a hacer, que para comprobar si hay el mismo número de Cs que la multiplicación entre A y B, lo que vamos a hacer es hacer bucles. Un bucle, pues marcamos 2 A's, pues marcamos 2 C. Otra vuelta, siguiente B, pues marcamos 2 A's, pues marcamos 2 C. Otra vuelta, la tercera B, pues marcamos 2 A's, marcamos 2 C. Y así sabemos si la cadena W pertenece al lenguaje o no. Y bueno, aquí tenemos la máquina de Turing que nos va a catalogar el lenguaje y vamos a poder saber si es recursivo o no es recursivo el lenguaje. Entonces, para ello vamos a hacer una pequeña prueba con una cadena pequeñita para no alargarnos mucho, que sería la A, la B y la C, que es la cadena mínima que acepta. Partiendo desde este estado, el estado inicial, al tener una A, la cambiamos por un 1 y pasamos a este estado de aceptación. Aquí lo que vamos a hacer es volvernos para atrás para borrar. Al ver que tenemos una B, pasamos a este estado y empezamos el borrado. Volvemos para atrás y cambiamos el 1 por una A. Entonces volvemos a dejar una A en la cinta. Pero ya hemos topado con una B, con lo cual esa sería la primera vuelta, en este caso la única. Como vemos que hemos llegado al símbolo de entrada, de inicio, pasamos a este estado
La A ya simplemente hacemos unas iteraciones por la cantidad de A's que haya sin tenerlas en cuenta y encontramos la B. Claro, como ya hemos dado la primera vuelta, la marcamos con un 2 para verificar que esta vez ya hemos dado una vuelta y nos movemos hacia la derecha. Antes nos movíamos hacia la izquierda, se me ha olvidado comentarlo, porque claro, iba borrando hacia la izquierda. Luego otra vez a la derecha en busca de la B, ya estamos aquí. Y en nuestro caso, como es el más simple posible, esto se me ha olvidado poner que es un 2, ya encontramos automáticamente una C. Pues nada, entonces pasamos a este estado de aquí, cambiamos la C por un 3 aquí. Y como ya no hay más C, ya hemos llegado a otro blanco, pues nos vamos, usamos esta transición y nos volvemos ahora hacia la izquierda. Comprobamos que hay un 3 en la cinta, efectivamente nos volvemos a mover hacia la izquierda, comprobamos que hay un 2 en la cinta, dejamos otro 2, nos volvemos hacia la izquierda y después una A, lo mismo, nos volvemos hacia la izquierda y al final llegamos a lo que es el principio, ¿vale?, de la cadena de entrada. Pues nada, ya hemos llegado al principio de la cadena de entrada, se para la máquina porque no hay más transiciones, de aquí no sale ninguna transición a ningún sitio y nos damos cuenta que es un estado de aceptación, con lo cual verificamos que esta cadena pertenece al lenguaje. Y para hacer esto no nos saca de duda porque ya hemos visto que los dos casos, los dos lenguajes paran en un caso de que la cadena sea aceptada, pero vamos a hacer una prueba en caso de que una cadena no sea aceptada. Pues de aquí, por ejemplo, que estamos en la salida, aquí buscaríamos una transición con la B. Y en este caso vemos que tenemos una transición con 1 y una transición con A, pero no tenemos con B, ni tampoco con C, ni con 2, ni con 3. Entonces nos paramos, se para, pero es un estado de no aceptación, con lo cual sabemos que la cadena no pertenece al lenguaje. Y lo que es más importante, paramos en un estado de no aceptación, o sea que paramos. Bueno, y ahora es cuando pausamos el vídeo e intentamos contestar la pregunta con lo que ya hemos visto. Continuamos. Con lo cual sabemos que el lenguaje propuesto por el equipo docente es recursivo. Aquí tenemos las transiciones de la máquina de Turing que hemos hecho para el ejercicio y otra cosa interesante es que he dejado en blanco porque no tenía un cuadrito las transiciones que encuentran un blanco. Y aquí, por ejemplo, y alguna más que seguramente hay por aquí. Aquí también tengo unos ejemplos de pruebas donde vemos, por ejemplo, el JFlap que me dice en caso de que la cadena no sea aceptada porque no cumple las restricciones y en caso de que la cadena sea aceptada. Ahí. Si queréis podéis hacer las pruebas porque como he dejado la máquina y las transiciones, yo creo que se puede repetir de forma correcta. Bueno, pues este era el anuncio del ejercicio y como hemos visto con la máquina de Turing fabricada, pues el lenguaje efectivamente es recursivo. Es recursivo, con lo cual la respuesta era la A, verdadero, porque el lenguaje sí es recursivo. El lenguaje aquí definido. Y bueno, pues a forma de resumen, vimos lo que fue la definición del lenguaje que hemos visto, tanto los recursivos como los recursivamente enumerados no recursivos. También vimos la definición de la máquina de Turing como un ente abstracto para realizar algoritmos y catalogar los lenguajes, que es lo que nos ha servido en este caso. Después estuvimos analizando qué preguntaba el equipo docente y la forma que le íbamos a solucionar. Y después, para poder dar respuesta al ejercicio, pues hemos mostrado la máquina de Turing que nos ha catalogado el lenguaje. Y por último hemos mostrado también una batería de pruebas realizadas con el JFlap. Bueno, espero que el mini vídeo docente modular haya cubierto todos los aspectos necesarios para cumplir con la evaluación continua y esto es todo. Buenas tardes.